Buenas tardes para toda nuestra audiencia. Mi nombre es Lady Barrera, soy ingeniera química egresada de la Universidad Industrial de Santander y actualmente me desempeño como coordinadora de investigación. En esta oportunidad los estaré acompañando. Queremos dar un cordial bienvenida a nuestra 13ª y penúltima edición del programa ESPI Young Professional Textile en el año 2020. Este programa, auspiciado por la sección ESPI Noris Colombia, busca generar espacios que permitan fortalecer las habilidades de nuestros jóvenes profesionales, miembros de SPI, y de esta manera poder compartir y transferir su conocimiento a la comunidad del sector energético. La mecánica del evento durante la siguiente hora será la siguiente. Cada uno con un tema previamente seleccionado y revisado. Las ponencias serán ligeras, por lo que cada uno de nuestros invitados contará con máximo 15 minutos para desarrollar la charla. Al final se seleccionarán de 3 a 4 preguntas de la audiencia que lleguen vía comentarios a nuestra transmisión de Facebook o YouTube, para hacerlas en vivo al ponente. Sin embargo, se recopilarán todas las preguntas realizadas y se le enviarán al expositor para responder a todos los interrogantes. Agradecemos entonces que la audiencia deje sus preguntas en los comentarios de la transmisión durante la presentación para que al final se pueda manejar con agilidad este tema. Es importante también aclarar que cada uno de nuestros ponentes dejarán de sus diapositivas un correo de contacto para que cualquier persona de la audiencia pueda comunicarse con ellos y dejarles cualquier inquietud. Las diapositivas de cada una de nuestras presentaciones que se lleva a cabo en cualquier sesión estarán disponibles en la página web de la sección www.spinoresco.org/yp, por lo que los invitamos a ingresar y descargarlas. Por último, invitamos a todos los profesionales de 35 años o menos a participar activamente de las secciones de SPI Young Professional. Pueden inscribir sus temas vía web en la página www.spinorisco.org/yp o enviarnos un email con sus datos y tema a la cuenta yp@spinorisco.org. Sin más preámbulo, démosle bienvenida a nuestro primer invitado. Brandon Steven Solano Rojas es un ingeniero de petróleos egresado hace un año de la Universidad Industrial de Santander, técnico laboral en programación de software y estudiante de segundo nivel en la maestría de ingeniería de hidrocarburos. Cuenta con experiencia en proyectos de investigación e innovación en la industria de hidrocarburos, siendo partícipe del grupo ganador del concurso Innovate 2018, generando valor, desarrollo por Ecopetrol y Unired en el desafío número 2, llamado prototipo de dispositivo basado en campo magnético para electrocoalescencia y separación de las partículas de crudo en aguas de producción. En su charla Let's Talk About a Simulator that Determines Changes in APE and Viscosity of Different Concentration of a Mixture of Naphtha and Heavy Oil, se hablará sobre cómo fue el proceso de creación de una simulación que, basado en ciertas propiedades, calculamos cambios en datos importantes en el crudo como la viscosidad y el agua. Le damos entonces la bienvenida a Brandon Steven Solano Rojas, que por favor encienda su micrófono para dar inicio a la ponencia. Muchas gracias, Brandon. Lady. Bueno, vamos a compartir. Por favor, ¿me habilitas para compartir? Eso. Listo. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Brandon Steven Solano Rojas y les voy a hablar acerca del desarrollo de una herramienta software que determina los cambios de APE y viscosidad a diferentes concentraciones de una mezcla de nafta y crudo pesado en un proceso de cavitación hidrodinámica. Entonces, primero que todo, vamos a hacer una breve introducción a qué es la cavitación. Entonces, la cavitación es un fenómeno que ocurre en los fluidos en fase líquida, en donde entra una zona de caída de presión, donde la presión del fluido cae por debajo de la presión de saturación y esto genera formación de su fase gaseosa en forma de burbuja. Al seguir en la caída de presión, la burbuja va a incrementar debido a que la presión interna en la interfaz de la burbuja es mayor a la presión externa. Esto se conoce como el desarrollo de la burbuja. Luego, la burbuja entra a una zona de aumento de presión donde la presión externa
es mayor que la presión interna. Esto genera una pérdida en la estabilidad de la estructura de la burbuja y finalmente genera la implosión de la burbuja. Bueno, ahora cómo aplicamos esto y qué tipo de cavitación vamos a implementar. En este caso vamos a implementar la cavitación hidrodinámica, que es la cavitación que ocurre en la caída de presión debido a la diferencia de área transversal por donde está pasando el fluido. Entonces, al tener un fluido que pasa por un ducto, tiene determinada presión y determinada velocidad. Al disminuir su radio de área transversal, el fluido va a ganar mayor velocidad o energía cinética. Por conservación de la energía, la presión del fluido va a tender a disminuir. Entonces, la presión del fluido caía por debajo de la presión de la aparición de burbujas. Entonces, estas burbujas pueden llegar a tener temperaturas hasta 5000 grados Celsius y presiones de hasta 2000 atmósferas de presión. Estas condiciones son bastante altas y se pueden producir craqueo térmico a condiciones locales de la burbuja. Entonces, nos sirve para romper moléculas bastante largas de hidrocarburo, generando un mayor aumento en cadenas o en composiciones pequeñas, mejorando así sus propiedades como viscosidad y densidad. En este caso también se requiere de un donante de hidrógeno que pueda sellar esos radicales libres que quedan para que no haya una recombinación de los radicales. Entonces, para ello, nosotros desarrollamos un software que se llama Cavitator. Entonces, ¿qué es? Es un software o una herramienta software que simula el fenómeno de cavitación hidrodinámica. ¿Qué resultados vamos a obtener? Entonces, vamos a obtener resultados, valores predictivos en los cambios tanto de composición, densidad y viscosidad del fluido cuando se somete a este fenómeno de cavitación hidrodinámica. Él opera implementando un algoritmo que se desarrolló en un software matemático mediante simulación numérica. Y como plus o adicional tiene un módulo de análisis económico. Entonces fue desarrollado por nuestro equipo de investigación con mi compañera de pregrado. Entonces, bueno, primero se desarrolló el modelo matemático a implementar. Este modelo fue implementado en el desarrollo de un algoritmo y luego esto se integró en una interfaz gráfica amigable al usuario. Entonces, en el modelo matemático hay 4 grandes parámetros. El primer modelo es el modelo de mezclado, que acá mediante reglas de mezclado y demás, obtenemos la mezcla entre la nafta y el crudo de entrada. Luego tenemos el modelo de cavitación, que mediante una configuración de discos va a tener el equilibrio líquido-vapor que necesitamos, la dinámica de la burbuja y cómo es el colapso de esta burbuja y a qué temperaturas logra alcanzar. Luego tenemos nuestro modelo cinético. El modelo cinético se compone de dos, el modelo de velocidad radical y el modelo molecular, en el cual en el primero tenemos la iniciación, propagación y finalización de las reacciones que van a ocurrir, y en el molecular tenemos la isomerización y la deshidrogenación. Por último, tenemos nuestro modelo reactor, el cual nos va a mostrar las velocidades de reacción y mediante el uso, se va a acoplar con el modelo cinético y mediante el uso del balance molar en estado dinámico del reactor va a llevar a cabo todas estas reacciones químicas. Bueno, ahora el algoritmo que se desarrolló. Entonces, primeramente tenemos la entrada y el crudo de alimento, ¿sí? En esta tenemos que determinar todas las propiedades del crudo y su composición igual de la nafta. Luego entra la primera gran etapa, que es un mezclador. En el mezclador se hace con reglas de mezclado la mezcla perfecta o ideal entre el crudo y la nafta. Luego pasa a la segunda etapa, al reactor de cavitación. En esta va, según la configuración que se haya elegido del reactor, van a ocurrir todas las reacciones químicas mediante la generación de burbujas. Y finalmente, ¿esto en qué va a afectar? En las propiedades físicas y químicas del crudo. Entonces vamos a tener una mejora o una salida de un crudo mejorado, tanto en su viscosidad como en su densidad.
Entonces, bueno, ahora la interfaz gráfica fue desarrollado en el software MATLAB, ya que es un software bastante potente para el desarrollo matemático y se compone de 5 módulos gráficos. En el primer módulo está el módulo composición, todos los componentes que se van a para el crudo como para la nafta. Luego tenemos el módulo de mezclado, en donde tenemos que determinar todas las propiedades y composición del crudo y de la nafta, simular y tenemos nuestras propiedades de mezclado y nuestra nueva composición. Luego, este va a entrar al reactor. En el reactor tenemos un diseño basado en discos con rendijas, en donde acá se va a formar la generación de burbujas y dependiendo los diseños, se va a generar la cavitación o no. Y por último, bueno, penúltimo, tenemos nuestro modelo de resultados en donde tenemos resultados de radio de la dinámica de la burbuja, cambio de viscosidad en el tiempo, cambio de densidad y pues generalmente el cambio de la gravedad PI. También el cambio de la composición con respecto al tiempo y ahí, adicionalmente en este módulo podemos ver cómo es el cambio molecular bueno, de concentración de moles, mejor dicho, de cada componente a través del tiempo. Y por último tenemos un módulo económico que está estimado con 2 variables, que en este caso es el BPN y la TIR, a un módulo de 5 años, teniendo en cuenta datos económicos como el precio del crudo, volumen y precios de la nafta. Bueno, acá un pequeño como resultado que se había hecho, tenemos un crudo pesado de 18.2 grados AP y una nafta de 80, con una viscosidad del crudo de 3.974 y una nafta de 0,268. Entran a la misma temperatura los dos y a la misma presión. El volumen del crudo es de 40 galones y la nafta se hacen a diferentes concentraciones, al 1%, al 2% y al 5% porcentaje en volumen. Entonces, bueno, nuestros resultados, primero obtenemos el cambio de la dinámica de la burbuja, mejor dicho, en donde la burbuja va a tender a expandirse y a contraerse. Esto genera que ella almacene energía, ¿sí? Entonces, entre mayor sea la compresión y expansión de la burbuja, va a almacenar más energía, como es este caso de acá. Y esto se va a ver representado en una mayor temperatura de colapso. Entonces, esta alcanzó una temperatura de colapso de 1000 grados Celsius local, esta de 1062 y al 5% de nafta de 1162. Bueno, ¿eso en qué nos implica? Entonces, las barras en amarillo muestran cómo son los resultados simplemente haciendo un mezclado y la azul, que es lo que nos interesa, es cómo hace el proceso de cavitación una adición en la mejora de las propiedades. Por ejemplo, en la viscosidad, acá aumentó un 4.8%, disminuyó, perdón, acá un 11.62 y acá 13.71. Pasa con la gravedad P 34 grados, acá un aumento de 0.88 y acá un 1.25 adicional del mezclado entre el crudo y la nafta. También se hizo un con un proyecto, pues para no extenderme, fue un proyecto planteado, es hipotético. Es importante la implementación de software y de nuevas tecnologías en la industria. Entonces, la industria avanza hacia nuevos retos que tenemos que afrontar, por lo tanto, requerimos nuevas tecnologías. Esas nuevas tecnologías deben tener 2 características importantes, alto impacto y un bajo costo. Entonces, la cavitación aerodinámica representa esto. Tiene un mejoramiento en las propiedades del crudo, pero al ser una técnica bastante nueva, se requiere de muchas pruebas experimentales y pruebas en campo para tener buenos resultados. Por lo tanto, se propone un modelo de simulación que permita obtener las ventajas que tiene la simulación, como reducir el número de pruebas, mantener diferentes escenarios, establecer qué propiedades operacionales se pueden implementar y sobre todo y más importante, el minimizar los costos. Bueno, esto sería la referencia que se implementó y muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Brandon, por la charla que nos acabas de dar. Nuestra audiencia tiene una pregunta. La pregunta es de Nasli Doria. ¿Este proceso puede mejorar también las características a un crudo sin nafta? Sí, pero es que lo que pasa es que puede ser contraproducente, porque es que si se genera el proceso de cavitación hidrodinámica o bueno, de craqueo térmico en ciertas moléculas, al no tener un donante de hidrógeno, ¿sí? Puede haber una recombinación de las moléculas. Entonces, en vez de producir moléculas más pequeñas, podríamos producir cadenas más largas de hidrocarburos y en vez de mejorar propiedades como viscosidad y densidad, las estaríamos aumentando. Entonces, es necesario de cierta manera un donante de hidrógeno. Bueno, tenemos otra pregunta también de Nasli Doria. ¿Esto es para propósitos solo de transporte? O sea, se puede implementar, digamos, como una preentrada para la refinería, ¿sí? Para el tratamiento de crudos pesados, pero como no solo para implementar bueno, para la refinería, para ciertos almacenadores que se necesitan a estas condiciones. Entonces, o sea, no solo es para el transporte, pero sí es una de sus aplicaciones. Bueno, ahora una pregunta de parte de Joana Jiménez. ¿Conoce algún caso de aplicación de esta técnica en campo? Sí, digamos, en este estudio, cerca del 2017, hubo un desarrollo creo que fue en Arabia, en donde desarrollaron esta técnica con crudo pesado, obteniendo un upgrading en la viscosidad de cerca del 10% y un aumento en los grados de 1,2%. Entonces, sí ha sido aplicado en la industria de hidrocarburos. Bueno, muchas gracias, Brandon. Ya terminaron las preguntas. Vale, Gracias por la charla que nos acabas de dar. vale, muchísimas gracias a ti. Bueno, SPI les recuerda que SPI CO2 Management Seminar es el segundo evento en la línea de sostenibilidad de la sección de SPI Noreste, Colombia, que se realiza del 12 al 14 de noviembre en la jornada de la mañana, donde se tocarán los tópicos de reducción de emisiones, transmisión energética, energías renovables y nuevas tecnologías de en recobro y yacimientos no convencionales. Los esperamos. Para más información, visita nuestra página web www.norisco.org/SBI. El link lo encontrarán en la descripción de este video. También queremos recordarles a la audiencia que en el comentario fijado se encuentran los links de inscripción para el envío de los temas de interés de la industria. Este programa de TechStart es de jóvenes profesionales para jóvenes profesionales para que nos puedan acompañar. Bueno, les damos paso ahora a nuestro segundo invitado, Tatiana Milena Muñoz Arias. Ella es ingeniera de petróleo en el año 2019 de la Universidad Industrial de Santander, tecnóloga en contabilidad y finanzas, y actualmente es estudiante de segundo nivel de maestría en ingeniería de hidrocarburos, con experiencia en proyectos de innovación en la industria de hidrocarburos y parte del equipo ganador del concurso Innovate 2010 del Desafío 2, titulado Prototipo de dispositivo basado en campo magnético para electrocoalescencia y separación de las partículas de crudo en aguas de producción, desarrollado por Ecopetrol S.A. y Unired. En su charla, let's talk about the design of sonochemical reactor for the improvement of hydrocarbon fluids and fluid diesel engines. Se abordará principalmente el tema de cómo funciona la sonoquímica y cómo es el proceso de para el mejoramiento de fluidos a base de hidrocarburos por esta rama. Le pedimos entonces a Tatiana que por favor encienda el micrófono. Bueno, Lady, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Entonces, voy a compartir pantalla. ¿Me puedes confirmar si la estoy proyectando bien?
Lady, ¿me puedes confirmar si estoy proyectando bien la diapositiva? Sí, ya se está proyectando. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Tatiana Muñoz y el día de hoy voy a hablarles acerca de un proyecto en desarrollo con algunos colegas de diferentes áreas multidisciplinarias. Juntos conformamos una sociedad llamada Electricistas Asociados a Ingeniería SAS. El nombre de este proyecto es Diseño de un reactor químico para el mejoramiento de fluidos de hidrocarburo como combustible en motores diésel. Bueno, para empezar a hablarles de este tema, yo siempre arranco con la siguiente pregunta y es, ¿los beneficios de utilizar crudo combustible producido en campo aplicado a hacer combustible dentro de los generadores? Bueno, y para poder contestar esta pregunta, yo tengo que hacer o abarcar algunos procesos de los que les voy a hablar. Uno de ellos es la definición como tal de los generadores. Estos son plantas eléctricas, también llamadas grupos electrógenos, y lo que permiten es básicamente la generación de energía eléctrica. Dependiendo del tipo de motor, se utiliza una serie de combustible. En este caso hablamos de gas natural. También hay generadores con ACPM, que es el generador corriente, y hay generadores donde aplican tecnología híbrida, cual consiste en la aplicación de gas natural y de ACPM. Sin embargo, les voy a hablar como tal del motor diésel, el cual implementa como combustible el ACPM. Este es debido a que es más eficiente con respecto a otros fluidos, quema a una temperatura pues más alta y por ende nos ofrece una potencia mucho mayor y en una operación continua. Bueno, el gas natural también es eficiente, es muy rentable. Sin embargo, pues este gas no nos va a ofrecer la misma potencia que ofrece la CPM, y para poderla ofrecer tendría que pues incluirse un equipo más robusto, inclusive de mayor tamaño, que permita llegar a las mismas potencias. Pero bueno, ¿por qué se utiliza CPM y no se utiliza otro tipo de fluido? En este caso, pues yo lo explico a través del ciclo diésel y el ciclo Otto. En el ciclo diésel, el fluido es el aire de inyección. Este no se inyecta en conjunto con el ACPM, sino que este se inyecta a la cámara y después es comprimido hasta llegar a una temperatura llamada temperatura de autoignición. Esta temperatura es suficiente para que entre el ACPM y ocurra el proceso de combustión. Sin embargo, con el ciclo Otto, motores a gasolina, es diferente el proceso porque acá se inyecta aire y se inyecta gasolina al mismo tiempo. Debido a los componentes ligeros de la gasolina, pues esa mezcla es eficiente. Acá ocurre un proceso de compresión, pero a pesar de la temperatura alcanzada, no llegamos a la temperatura de autoignición, y es por eso que necesitamos de un factor externo, es decir, una chispa, que produzca esta combustión. Es por eso que debido a este proceso, también hablamos de relación de compresión de la CPM con respecto a la gasolina. La relación de compresión de la CPM siempre va a ser mucho mayor, ya que la relación de volumen de aire combustible pues es mucho más alta, y esto lo hace un proceso más eficiente, ¿sí? El ACPM siempre va a ser más eficiente a motores diésel que un motor a gasolina, ¿sí? Y es aquí donde tenemos que entender que el ACPM tiene ciertas propiedades físico-químicas y tiene cierta calidad que no puede ofrecer otros componentes. Sin embargo, es de este estudio poder lograr alcanzar un fluido muy parecido al ACPM,
que nos permita pues tener un buen rendimiento dentro de la operación. Bueno, lo que se quiere realizar en este trabajo es el desarrollo de un dispositivo. Este dispositivo está basado en un fenómeno llamado ultrasonido. Este ultrasonido es la generación de ondas acústicas a partir de un transductor. Este transductor es comunicado con un generador de señal y lo que hace es convertir esta señal en energía. Cuando se convierte en energía, nosotros lo que queremos es poder introducir un crudo producido de campo con ciertas características que permita mediante el uso de la aplicación de este fenómeno de generación de ultrasonido y la generación de emulsiones que produce este fenómeno, poder mejorar o obtener un beneficio y unas características específicas del crudo y que pueda ser usado como un combustible para motores diésel. En nuestro trabajo, nosotros tenemos un diseño eléctrico y un diseño mecánico. En el diseño eléctrico es un circuito diseñado específicamente para variar la frecuencia de nuestro sistema. Utilizamos unos transductores. La idea es poder armar una configuración en la cual se cumplan ciertos parámetros de operación requeridos para nuestro dispositivo. En el diseño mecánico lo que buscamos es, a partir de una geometría especificada y con unos materiales totalmente definidos, poder armar la carcasa o la estructura en la cual va a ocurrir nuestro proceso, ¿sí? De mejoramiento. Esto también se tiene en cuenta pues, el tipo de transductor y otros parámetros operacionales que ya hemos tenido en cuenta. Pero bueno, nosotros necesitamos cumplir ciertos requerimientos dentro del fluido y ambientales por la cuestión de emisión de gases, y para ello necesitamos entender muy bien el comportamiento físico. Entonces, en este caso, al aplicar al comparar una CPM convencional, tenemos en cuenta con ciertas características que este presenta en comparación con un crudo producido en un campo de petróleo. Entonces, nosotros manejando un crudo ya especificado, tiene ciertas características que se comportan para el fin de poder utilizar para un generador que estamos trabajando. Bueno, es muy importante tener en cuenta la simulación química. En la simulación química, nosotros podemos modelar los fenómenos de ultrasonido y de nanoemulsiones, y aparte de eso, podemos también modelar cómo es la transformación del fluido, el mejoramiento de sus propiedades. Todo esto lo podemos hacer a través de un software muy robusto llamado Consol. La idea es tener en consideración o controlar ciertas variables de interés. En este caso, pues vamos a tener una entrada que es un crudo más un aditivo, ¿sí? Acá tenemos cierto control de variables como viscosidad, densidad, poder calorífico, el caudal, la temperatura. Tendremos variables como presión acústica, temperatura y la... Por último, después de la simulación, ya adaptado como combustible, y estos parámetros se tendrán en cuenta, tales como la viscosidad, el caudal, la presión, la temperatura. Y esto lo exigente en calidad, que no vaya a dañar los eficientes. Bueno, el programa que estamos trabajando es Consol. Acá tenemos en cuenta pues los módulos del módulo acústico,
el módulo de CFD, de fluidos, el módulo de transferencia de calor y también tiene un módulo importante del diseño mecánico en el cual estamos trabajando. Bueno, y esto porque, como contestando la pregunta inicial, porque es importante. Su aplicación en la industria oil and gas es totalmente relevante, ya que ofrece ciertos beneficios que ya han sido demostrados por algunos investigadores. Uno de ellos es la reducción como tal de costos, ya que ya no se trataría con ACPM, sino ya se reducirían los costos de este transporte y por ende la reducción de combustible como tal. El segundo beneficio sería la reducción de emisiones de gas y un cumplimiento con las regulaciones ambientales. El tercer beneficio es un cumplimiento con los parámetros adecuados del crudo que va a ser convertido y ver su influencia en la eficiencia. El siguiente sería la disminución del uso de aditivos para tratar afaltenos o contaminantes adicionales, ya que, como les comentaba, pues el fenómeno de emulsionamiento pues permite también que los asfaltenos no se depositen. Y por último, ya respecto al diseño como tal del equipo, pues este ofrece una instalación fácil en la línea de producción. Acá lo que se busca es que no vaya a intervenir en la operación como tal del campo, que sea adaptable, que el tiempo de residencia pues sea corto y que sea totalmente portable. Bueno, las referencias del trabajo que estamos realizando. Y por último, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tatiana, por la charla que nos acabas de dar. Tenemos algunas preguntas. La primera pregunta es de Nazli Doria. ¿Qué tan costosa es esta técnica en relación a la refinación para obtener ACPM? Bueno, respondiendo, pues con un adecuado, pues hay que tener en cuenta varias variables. Primero, la calidad del crudo. No todo crudo puede ser sometido a este proceso, ¿sí? Entonces tiene que ser un crudo muy específico. También, pues, el tipo de tratamiento que el crudo tenga, ¿sí? Hay que tener en cuenta los contaminantes que tenga, bueno, el contenido de agua, ¿sí? Entonces todo eso suma como la parte de tratamiento. Si es un crudo muy limpio, pues no habría problema. Realmente el dispositivo como tal, costoso no es, ¿sí? Porque la generación de estas ondas acústicas realmente está basado en el principio de la aplicación de un transductor, ¿sí? Y ya es cuestión eléctrica, el diseño eléctrico como se quiera montar dependería de la capacidad también, de cuánto crudo se quiere tratar y ya dependería también como de la alimentación como tal del generador. Entonces son como varias variables, pero realmente estaría todo como en la parte del crudo que se tiene directamente de campo. Muchas gracias, Tatiana. Hay otra pregunta. ¿En qué lugar del mundo están aplicando sonoquímica en la industria petrolera? Bueno, hay bastantes estudios, la mayoría en el Medio Oriente, sobre todo en este lugar, que han aplicado bastantes estudios de sonoquímica y de ultrasonido para tratamiento de crudo. Pocos estudios acá en América, pero sí ha dado buenos resultados. Bueno, Luis Alejandro también nos pregunta si esta técnica es nueva. Sí, digamos, en este caso, nosotros queremos diseñar un dispositivo y tratar de optimizar lo mejor posible algunas variables. Queremos que sea de fácil instalación, que sea un equipo que no intervenga en la operación como tal de campo, ¿sí? Que sea pequeño, que no vaya a ser demasiado voluminoso.
Entonces, ahí ya vendría como la innovación de este trabajo, realmente. Bueno, muchas gracias, Tatiana, por la charla que nos acabas de dar. Bueno, a ti, Lady. Bueno, SPI les recuerda que SPI CO2 Management Seminar es el segundo evento en la línea de sostenibilidad de la sección de SPI Noris Colombia, que se realiza del 12 al 14 de noviembre en la jornada de la mañana, donde se tocarán tópicos de reducción de emisiones, transición energética, energías renovables y nuevas tecnologías del dióxido de carbono en recobro y yacimientos no convencionales. Los esperamos para más información. Para más información, visita nuestra página web www.norisco.org y el link se encuentra en la descripción del video. Le recordamos a la audiencia que en el contenido fijado se encuentran los links de inscripción para el envío de temas de interés de la industria. Este programa de TechTalk es de jóvenes profesionales para jóvenes profesionales para que nos puedan acompañar. Para finalizar, queremos darle la bienvenida a nuestro último invitado de las TechTalk del día de hoy. Cristian Alberto Patermia Díaz es ingeniero de petróleos dedicado a la investigación de recobro mejorado de la Universidad Industrial de Santander. Actualmente está cursando maestría en Ingeniería de Hidrocarburos en la misma universidad. Cristian ha trabajado en los grupos de investigación de recobro mejorado y FIRS de la Escuela de Ingeniería de Petróleos e Ingeniería Química, respectivamente, en el tema de inyección de surfactantes para procesos de recobro mejorado, en colaboración con el Instituto Colombiano de Petróleo. Cuenta con ponencias nacionales e internacionales sobre dicha temática y publicaciones en revistas indexadas. Actualmente su investigación está enfocada en mejoramiento de inyección de surfactantes, aplicando nanopartículas de diferente hidrofobicidad en procesos de recobro mejorado. En su charla Lextal About Surfactants Injection is EOIR Method, se habla sobre qué son los surfactantes, los tópicos, la formulación, cómo se usan en el recobro mejorado, su relación con la tensión interfacial y la absorción de los mismos. Le pedimos entonces a Cristian que por favor encienda su micrófono. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a dar inicio a la presentación. No sé si se alcanza a ver ya. Ya, la presentación ya se ve. Ok, listo. Entonces, nuevamente, buenas tardes. Como lo mencionó ahorita Lady, mi nombre es Cristian Alberto Paternina. Y el día de hoy vengo a mostrarles un poco pues, del tema de surfactantes como método de recobro mejorado. Entonces, para empezar, ¿qué es un surfactante? Un surfactante se puede definir esto sencillamente como una molécula que posee una doble afinidad o una molécula anfifílica que posee una parte polar, que normalmente se representa con una cabeza, y una cola hidrocarbonada, que es una característica no polar. Este comportamiento le permite que en procesos de inyección de recobro se pueda ubicar en la interfase como se muestra a continuación, en donde la parte hidrofílica, la parte no polar se ubicará en la zona de petróleo y la hidrofílica se ubicará en la zona de agua. ¿Qué ventajas tiene esto? Dependiendo del comportamiento del surfactante y las condiciones de este se va a asociar ya sea a la parte acuosa o a la parte oleica y dependiendo de diferentes formas como se muestra a continuación. Dependiendo de la estructura y la forma como este se organice, generará una reducción de la presión interfacial que generará beneficios en el recobro mejorado, como se verá pues, en partes posteriores de la presentación. Ahora, los surfactantes son muy variados y existen diferentes tipos. Acá se muestran pues, los más usados, que son los surfactantes aniónicos, los cuales cuentan con una carga negativa en su cabeza polar. Los no iónicos que no poseen carga, los catiónicos que poseen una carga positiva y los surfactantes Géminis suiteriónicos, en donde los Géminis es un surfactante unido o dos surfactantes unidos mediante una cadena adicional y los suiteriónicos que cambian su polaridad dependiendo del pH del medio. Cabe mencionar que a nivel global los más usados son los surfactantes aniónicos que han mostrado mejores resultados para la recuperación de hidrocarburos. Ahora, entrando a la parte de formulación, entendemos la creación o el planteamiento de parámetros en los cuales se beneficia el proceso de recobro mejorado para el caso de estudio. Acá tenemos los tipos más usuales, que son, por ejemplo, la formulación tipo Windsor, el cual estudia el comportamiento del surfactante a diferentes condiciones, dependiendo de dónde el surfactante debe estar ubicado. Es así que el surfactante, dependiendo de cómo
de las condiciones del medio puede ubicarse en la zona de agua, generando lo que se conoce como una microemulsión en dicha zona, que se llama comportamiento Windsor tipo 1. Puede ubicarse en la zona de petróleo, generándose lo que llamamos emulsión tipo 2, y una zona intermedia, que se genera en el intermedio de ambas zonas. Cabe resaltar que para procesos de recobro mejorado, se busca este tipo de comportamiento porque genera la mayor reducción de la tensión interfacial y la mejor recuperación. Es así que en el siguiente slide se muestra una forma o una cuantificación de dicho proceso, en la cual se analiza cómo el surfactante, que es este tipo de moléculas, interacciona tanto como las cadenas de hidrocarburo como las cadenas polares. Y dependiendo de esto se genera una cuantificación de las fuerzas de atracción hidrofóbicas e hidrofílicas. Y dependiendo de la magnitud de estas, se cataloga lo que se mencionó anteriormente, si es tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Es importante resaltar que el tipo 3 es el que se quiere para procesos de recobro mejorado. Otra manera de formulación que es la más usada pues, a la historia es la formulación HLB o Hydrophilic Lipophilic Balance, que consta de añadir diferentes surfactantes con diferentes valores de HLB cuantificados en el laboratorio para crear una nueva formulación que tenga unas propiedades particulares, ya sea solubilizadores, detergentes o emulsificadores bueno, de agua, aceite o aceite en agua. Esto se realiza sobre todo para formulaciones de procesos de recobro mejorado o formulaciones para lodo de perforación. Es bastante utilizada y bastante práctica al momento de su implementación. También podemos hablar del conocido PIT o Phase Inversion Temperature, que es la temperatura a la cual el surfactante va a generar. Pueden ser de aceite en agua, pero dependiendo de un aumento de temperatura, puede generar que esta tendencia cambie y generemos un nuevo tipo de emulsión, que es un tipo de emulsión de agua en aceite. Este cambio en la forma de la emulsión se debe precisamente a que el surfactante normalmente sufre una deshidratación de su cabeza polar debido a las altas temperaturas y genera un cambio de inversión de fases. Sin embargo, este tipo de comportamiento es exclusivo de los surfactantes no iónicos. Y cabe mencionar que los surfactantes iónicos como los aniónicos y catiónicos no presentan dicho comportamiento. También está el HLD, que es un método que busca cuantificar las diferentes propiedades del surfactante de una manera más cuantitativa, como se muestra a continuación. Y hoy en día es el método predilecto para estudios más a fondo de este tipo de temas. Ya entrando a la parte de recobro mejorado como tal, normalmente un proceso de inyección de surfactantes consta de las siguientes etapas: un bache de agua, un bache de pre-flash, surfactante polímero y nuevamente un bache de agua, en la cual el surfactante va a tener como propósito la reducción de la presión capilar mediante la disminución de la tensión interfacial, como se ha venido mencionando anteriormente. A manera de estudios, se ha demostrado que un proceso de inyección de surfactantes puede incluso aumentar hasta un 10% o más el factor de recobro, lo cual en términos de recuperación de hidrocarburo es bastante apetecible. Ahora, entrando a la parte de la tensión interfacial, se ha mencionado la importancia de la tensión interfacial, pero ¿qué es dicha tensión? La tensión interfacial normalmente es la tensión que se genera debido a la repulsión que existe entre dos tipos de sustancias diferentes, en este caso las moléculas de agua y las moléculas de hidrocarburo, debido a que entre ellas mismas se genera una fuerza de atracción que evita que se puedan dos tipos de sustancias diferentes. Es así que el surfactante, en términos de comparación, funciona como un crossover. Esta molécula, debido a sus capacidades anfifílicas, se puede ubicar perfectamente en la interfase de estas sustancias. ¿Qué pasa? Al ubicarse en estas sustancias, el desplazamiento se realice de una mejor manera. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un proceso de inyección de surfactantes, el agente que usamos es agua. Si hay una alta tensión interfacial, el agua no va a poder desplazar hidrocarburos, sino va a buscar otros canales preferenciales. En cambio, si generamos la reducción de tensión interfacial, el agua desplazará más uniformemente el surfactante. Perdón, desplazará el hidrocarburo que se encuentra atrapado. Cambio de la tensión interfacial es determinado, como se muestra a continuación, debido a la cantidad de surfactante, en donde inicialmente el cambio de la tensión no va a ser notorio debido a la poca cantidad de surfactante que habrá en la interfase. Sin embargo, a medida que aumente, generará una caída en la misma. Sin embargo, cabe mencionar que esta caída no prolongada, sino llegará hasta un punto conocido como la concentración visceral crítica, en la cual el surfactante generará o evitará que el cambio de la tensión interfacial sea notorio hasta este punto, debido a que ya el surfactante no se ubica en la interfase, sino que se va a agregar en sí mismo. La agregación se muestra a continuación, o la concentración visceral crítica, y es debido a que el surfactante, debido a las diferentes fuerzas que existen en el yacimiento, prefiere interaccionar entre ellas
y genera este tipo de agregados. Este tipo de agregados, pues como se mencionó o se mostró en el slide anterior, evitan que se generen reducciones en la tensión interfacial. Por eso normalmente cuando se quiere hacer aplicaciones a nivel de campo, se calcula este parámetro para determinar la máxima concentración a la que se quiere. Eso. Ya otro parámetro interesante es la que denominamos salinidad óptima. Como muchos sabemos, los yacimientos son zonas con una alta cantidad de electrolitos. Y resulta que las sales como tal generan una interacción con el acuosa o en la zona oleica. El medio esto puede llegar a ser benéfico porque puede permitir que se ubique de una manera preferencial a la interfaz. Nuevamente, el 3 que va a evitar que el surfactante se ubique en la interfase y que entran en las fases como tal. Entonces, debe ser manejado con sumo cuidado para y en el siguiente slide podemos observar precisamente una gráfica del comportamiento de la tensión interfacial a medida que se aumenta la salinidad del medio. Y se puede observar que efectivamente a medida que se aumenta la salinidad, la tensión interfacial de la zona va cayendo considerablemente hasta un punto y nuevamente genera un aumento en la misma. Esto es debido principalmente a lo que se mencionó, que la interacción de la sal afecta la sinergia del medio y genera la caída en la tensión interfacial, la cual, como se mencionó anteriormente, beneficia el proceso de recobro mejorado. Ya para terminar, la parte final de la presentación habla sobre el proceso de absorción. Si bien el principal interés al aplicar surfactantes es que el surfactante interaccione en la interfase petróleo-agua, se ha visto en los diferentes experimentos, en los diferentes ensayos, que el surfactante también tiene una afinidad por ubicarse en el sustrato o en la roca, normalmente tiene una carga polar, e interaccionan con el surfactante como tal. Esto genera diferentes tipos de problemas, incluyendo de tipo económico, ya que no genera que el surfactante use, o mejor dicho, el surfactante sea aplicado para su propósito original. Es así que los diferentes parámetros que se han estudiado sobre la absorción se encuentran el peso molecular, la concentración, la cantidad de sustratos, la temperatura, el uso de agentes de sacrificio y la salinidad y dureza, en donde se puede observar que normalmente al aumentar estos parámetros se genera un aumento en la absorción que es, como lo mencioné anteriormente, dañino debido a que genera pérdidas del químico como tal. Solo en el caso de la temperatura y el álcali genera pues una reducción en la absorción del mismo. Normalmente cuando se quiere analizar el efecto de la absorción del surfactante en sus o una isoterma de absorción, la cual cuantifica la cantidad de surfactante que se encuentra actualmente con la cantidad de surfactante absorbido y tiene un comportamiento creciente con unas diferentes regiones hasta llegar a una zona de plató que es alcanzada durante la zona del CMC. Normalmente en la región 1 la absorción es ligeramente baja porque está empezando apenas las primeras moléculas de surfactante a absorberse en el sustrato. Ya cuando hay una alta cantidad de moléculas, el surfactante empieza debido a las fuerzas de atracción, normalmente hidrofóbicas, empieza a generar un aumento adicional en su absorción. Y finalmente, como lo mencioné, cuando llega a la CMC, el surfactante va a preferir agregarse en sí mismo que absorberse sobre el sustrato. Esto pasa esto pasa en simultáneo con el caso de la interesante de analizar. Y ya pues a manera de demostrar o de concluir, se puede observar un equipo de desplazamiento usado para procesos dinámicos de inyección de surfactante, el cual consta del proceso de inyección, una bomba, la muestra y un recolector de líquido. Este esquema normalmente es usado para pruebas de tipo de desplazamiento para eficiencias de factores de recobro en laboratorio y también para procesos de absorción dinámica, en donde se quiere mirar la formulación que atrapada en la muestra, que puede ser pues, de pasar por todo el medio poroso a analizar. Se muestran pues las referencias usadas durante la presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristian, por su presentación. Tenemos una pregunta de Joana Jiménez. ¿Se puede inyectar surfactante sin polímero? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Realmente, para fines prácticos, no.
porque el surfactante, al generar la reducción de tensión interfacial, evita pues que el petróleo quede atrapado a la roca, pero es precisamente al adicionar el polímero que se puede desplazar de una mejor forma. Se podría, pero en casos de yacimientos muy livianos, y para esos yacimientos normalmente no es necesario aplicar métodos de recobro. Y otra pregunta de Jonah Jiménez, ¿se usa surfactante en Colombia? Se inició un proyecto piloto en San Francisco hace unos 2 años, pero desgraciadamente resultados. Creo que ahorita precisamente en el ICP están trabajando para volver a reanudar, pero actualmente no. Eso es lo único que se aplicó, fue ese proyecto piloto. Bueno, y la otra pregunta era, ¿qué tan buenos resultados ha dado el uso de surfactantes? Bueno, como lo mencioné, creo que en la presentación mostré una gráfica, a nivel del laboratorio, en algunos casos se ha llegado a valores superiores al 10 o el 20%. En campo, en Estados Unidos, nombre también se tenga sobre el yacimiento. Por ejemplo, acá en Colombia, como es bastante nuevo, el resultado fue negativo en San Francisco. Entonces es una temática que necesita más estudio. Bueno, muchas gracias, Cristian, por la charla que nos acaba de dar. Gracias a ustedes. SPI les recuerda que el SPI CO2 Management Seminar es el segundo evento en la línea de sostenibilidad de la sección de SPI Noris Colombia, que se realiza del 12 al 14 de noviembre en la jornada de la mañana, donde se tocarán los tópicos de reducción, transición energética, energías renovables y nuevas tecnologías de dióxido de carbono en recobro y ya no convencionales. Esperamos, perdón, los esperamos. Para más información, visite nuestra página web .org/SPI. El link se va a encontrar en la descripción de este video. Recordamos a la audiencia que en el comentario fijado se encuentran los links de inscripción para el envío de temas de interés de la industria. Este programa de TechTalk es de jóvenes profesionales para jóvenes profesionales para que nos puedan acompañar. Gracias a todos los presentes. Se les recuerda que las diapositivas van a estar en la página www.norisco.org/yp, disponibles para la consulta. Se les agradece por la asistencia virtual al espacio. Se les invita a estar pendientes de nuestras redes sociales para saber cuándo serán las próximas actividades de SPI Noris. Y se les desea un feliz día.